Somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco, de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, del curso de Manejo y Conservación del Suelo, a cargo del ingeniero Teodoro Huarhuachipani. En esta ocasión les daremos a conocer el tema de clasificación agroecológica de los suelos. La agroecología ha sido definida de varias maneras en muchos lugares y por diferentes partes. Desde la década de 1920, muchos científicos e investigadores han utilizado el término agroecología para referirse a la aplicación de principios ecológicos en la agricultura. Sin embargo, no fue hasta principios de los años 80 que la disciplina de agroecología fue nombrada por ecólogos y agrónomos. Uno de los recursos naturales más importantes es el suelo. Su conocimiento se obtiene a través de estudios que nos indican las diferentes clases de suelos que podrían usarse para determinados cultivos, que pueden desarrollarse exitosamente. Los estudios de suelos pueden usarse para determinar la adaptabilidad de tierras nuevas para la colonización o para proyectos de irrigación, drenaje y erosión. Como sabemos, con el transcurso del tiempo nacen diferentes disciplinas. Una de ellas es la agroecología, que es la encargada de gestionar de manera responsable y sostenible este proceso, ya que busca alcanzar la productividad en los cultivos y la conservación de los recursos naturales, bajo parámetros de sustentabilidad, que no utilicen productos químicos ni genéticamente modificados. Esta disciplina se basa en 4 puntos. El primer punto son los policultivos, agricultura que imita la diversidad de los ecosistemas naturales, de plantas herbáceas y evita cargas sobre el suelo agrícola de las cosechas únicas. En el segundo punto tenemos los fertilizantes e insumos orgánicos, que ayudan a la calidad del suelo y aumente su mayor productividad. En el tercer punto tenemos la no utilización de maquinaria pesada, ya que daña el suelo y perjudica para el cultivo. El último y cuarto punto es en el uso de las cercas vivas, ya que estas cercas proveen alimento, forraje, productos medicinales, leña y nuevos postes para cercas. Todo esto se realiza con el fin de proteger el suelo, sus nutrientes y la fertilidad. Bueno, un estudio, según científicos e investigadores, afirman que la agroecología permitirá enfrentar los desafíos del futuro. Y se propone también que el 30% de la tierra se conserve para producir alimentos que sean cultivados por y para los agricultores, para que así fortalezcan la seguridad alimentaria y los excedentes se utilicen para exportar. Sistema de evaluación de capacidades de uso categóricos. Es un sistema de evaluación que va a buscar la idoneidad de los usos generales que tiene el suelo, como son los cultivos, pastos y bosques, pero no de usos concretos como para el cultivo de maíz, para girasol, cerezo, entre otros. Al ser sistemas que buscan capacidades de usos categóricos, se van a establecer la clasificación en varios niveles o categorías, por ejemplo, lo que son la clase, la subclase y la unidad. Las clases agroecológicas, estas fueron propuestas por Klein-Gebiel y Montgomery en 1961. Para clasificar un suelo se utilizaron un conjunto de caracteres. También se definen según la capacidad productiva, como son los intrínsecos. Tenemos ahí la profundidad del suelo, textura, permeabilidad, pedregosidad, rocosidad, salinidad y manejo de suelo. También los extrínsecos, que son la temperatura y la pluviometría, y otros que valoran lo que son la pérdida de la productividad, como es la pendiente de terreno y grado de erosión. Se consideró 5 sistemas para lo que es la explotación agrícola: el laboreo permanente, está lo que es el laboreo permanente, los laboreos ocasionales, pastos, bosques y reservas naturales. Se trata de un sistema que va a buscar la producción máxima con mínimas pérdidas de potencialidad. Se tratan de 3 niveles de clasificación, las que ya mencioné en un principio, que fueron las clases, subclases y la unidad. Sistemas de explotación agrícola. Estos sistemas se subdividen en 4. Entre ellas se tiene el laboreo permanente o cualquier tipo de explotación,
En ella se encuentran los suelos de clase 1, que son suelos ideales, los suelos de clase 2, que son suelos buenos pero con algunas limitaciones, los suelos de clase 3, que son suelos aceptables pero con severas limitaciones. Laboreo ocasional. En este sistema se encuentran los suelos de clase 5. En estos suelos pueden cultivarse ocasionalmente si se les trata con gran cuidado. No laboreo. Este sistema no es recomendable para uso agrícola, por presentar muy severas limitaciones, ya que requieren un cuidadoso manejo. En este sistema se encuentran los suelos de clase 5, 6 y 7. Las reservas naturales. Se encuentran los suelos de clase 3. Estos suelos se hallan sujetos a importantes limitaciones en su cultivo. Subclase de capacidad del suelo. Dependiendo del tipo de limitación, se establecen varias subclases de capacidad. Según Montgomery, lo dividió en 4. La subclase E, para riesgos de erosión, susceptibilidad a la erosión. La subclase W, para problemas de hidromorfía, capa freática alta, por riesgo de inundación. La subclase S, para limitaciones del suelo que afectan al desarrollo radicular, tienen escasa profundidad, presentan pedregosidad y baja fertilidad. Para la subclase C, para limitaciones climáticas como la temperatura y la humedad. Las clases son definidas con criterios muy generales, sencillos y fácil de comprender, y adaptar a regiones muy diversas, pero resulta difícil de aplicar con criterios objetivos. Todos los caracteres que configuran la capacidad agroecológica de los suelos tienen idéntico peso. Una misma clase engloba suelos muy diferentes al ser un solo parámetro. Con este sistema se obtiene una clasificación muy general de la capacidad del suelo, ya que a veces se preside de numerosas características de los suelos de indudable interés, pero tiene la ventaja de que no es necesario tener un conocimiento profundo acerca del suelo. La tierra se distribuye en 8 clases, de las cuales las 4 primeras son aptas para el cultivo y las otras 4 inadecuadas. Clase 1. Laboreo permanente intenso. Van a ser suelos excelentes profundos, fértiles, su relieve va a ser casi plano, sin riesgo de enganchamiento, de fácil laboreo, también abonado, de rotación y aplicación de caliza. Estos suelos van a admitir casi cualquier tipo de cultivo. Para la clase 2, el laboreo va a ser permanente moderado, con limitaciones moderadas, riesgo de erosión moderados, inundaciones temporal, suelos buenos con fertilidad media, su relieve va a ser suave, su laboreo cuidadoso, las medidas de control va a ser de fácil aplicación, como son el cultivo de nivel, las fajas, rotaciones, drenaje, etc. 3. El laboreo va a ser permanente limitado, con limitaciones importantes. Serios riesgos de erosión, van a ser suelos aceptables con una profundidad media y una fertilidad media-baja. Los pendientes van a ser moderados. El laboreo específico va a evitar la erosión, como son las fajas, terrazas, bancales. Las restricciones en la elección del cultivo. Para la clase 4, el laboreo permanente va a ser ocasional, con limitaciones muy importantes. Va a tener intensas erosiones, los suelos van a ser malos, someros, baja fertilidad, las fuertes pendientes, y solo se va a utilizar para solo laboreo extremadamente cuidadoso. Va a ser limitados y esporádicos cultivos para pasto o heno. En la clase 5, que es no laboreo o pastoreo controlado, van a ser con limitaciones permanentes por encharcamientos y pedregosidad, fundamentalmente relieve plano, ligeros, siempre deben mantener una vegetación permanente. Para la clase 6, esta también va a ser de no laboreo, ni pastoreo o silvicultura. Estas van a tener limitaciones permanentes moderadas, muy someros o con muy fuertes pendientes. Va a tener riesgos de erosiones importantes. Para la clase 7, que también es no laboreo, ni pastoreo o silvicultura, estas van a ser muy controlados y con limitaciones permanentes importantes. Van a ser muy someros o áridos, o van a tener fuertes inundaciones, como también fuertes pendientes. Va a ser muy severa su erosión.
Para la clase 8, que es no laboreo, no pastoreo, no silvicultura, solo para uso de fauna silvestre, para esparcimiento de las reservas naturales. Se concluye que la clasificación de los suelos, que va a definir a la capacidad agrológica de las tierras, establece de forma racional cuáles son las más adecuadas para la actividad agrícola, ganadera, forestal y de otros usos como el paisajismo. Al mismo tiempo, tiene en cuenta la tendencia de degradación desde la clase agrícola 1 a la clase agrícola 8. Es decir, desde la clase con más alta capacidad a la de más baja. El suelo es uno de los recursos más importantes, teniendo en cuenta las diferentes clases de suelo que podrían usarse para determinar los cultivos que pueden desarrollarse exitosamente. Las 8 clases de suelo pueden determinar desde la mejor hasta la peor clase de suelo, con laboreo permanente, ocasional o no laboreo, y reservas naturales, dependiendo también del tipo de limitación de varias clases de subsuelo, ya que una misma clase engloba a suelos muy diferentes al ser un solo parámetro. Las otras clases son definidas con criterios muy generales, sencillos y fáciles de comprender y adaptar a regiones muy diversas.